Buenos días. Tardes. Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Jason Escalona, Leonel Valderrama y mi persona José Castro. Vamos a hablar acerca de La estructura del Lewis. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Son representaciones adecuadas y sencillas de iones y compuestos que facilitan el recuento exacto de electrones y constituyen una base importante, estable y relativa. Las moléculas más simples, entre las cuales se encuentran las moléculas orgánicas, deben presentar un átomo central. En algunos casos, el átomo central es el carbono, debido a que es el elemento más electropositivo. Luego, este queda rodeado por los demás átomos de las otras moléculas. En moléculas compuestas por varios átomos de un mismo elemento y un átomo de otro elemento distinto, este último se utiliza como el átomo central, lo cual se representa en el diagrama con 4 átomos de hidrógeno y 1 de silicio. El hidrógeno también es un elemento exceptuante, puesto que no puede ir como átomo central. En algunos casos es difícil determinar el átomo central, en general cuando todos los átomos de los elementos del compuesto aparecen más de una o dos veces. Buenas, mi nombre es José Castro y yo voy a hablar de la regla del octeto. Esta establece que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de equivalencia, última capa de la electrosfera. La denominación de la regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, el átomo que queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa en ganar o perder electrones en los enlaces químicos. De esa forma ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Veamos que los átomos de oxígeno se enlazan para alcanzar la estabilidad sugerida por la regla del octeto. La justificativa para esta regla es que las moléculas o iones tienden a ser más estables cuando la capa de electrones externa de cada uno de los átomos está llena de 8 electrones, configuración de un gas noble. Es por ello que los elementos tienden a siempre formar enlaces en la búsqueda de tal estabilidad. Los átomos son estables cuando se consiguen 8 electrones en la capa de su estado de óxido, sean pares solitarios o compartidos mediante enlace covalente, considerando que cada enlace covalente simple aporta 2 electrones a cada átomo de la unión. Al dibujar un diagrama o estructura de Lewis, hay que evitar asignar más de 8 electrones a cada átomo. Excepciones de la regla del octeto. El hidrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, la cual puede aceptar como máximo 2 electrones. El berilio se completa con una cantidad de 4 electrones. El boro, que requiere de 6 electrones para llevar a cabo esta función. Por otra parte, los átomos no metálicos a partir del tercer periodo pueden formar octetos expandidos, es decir, pueden contener más de 8 electrones en su capa de valencia, por lo general colocando los electrones extra en sus niveles. Electrones de valencia. El número total de electrones representado en un diagrama de Lewis es igual a la suma de los electrones de valencia de cada átomo. La valencia que se toma como referencia y que se representa en el diagrama es la cantidad de electrones que se encuentra en el último nivel de energía de cada elemento al hacer su configuración electrónica. Cuando los electrones de valencia han sido determinados, deben ubicarse el modelo estructural. Una vez que todos los pares solitarios han sido ubicados, los átomos, especialmente los centrales, pueden no tener un octeto de electrones. Los átomos entre sí deben quedar unidos por enlace. Un par de electrones forma un enlace entre los dos átomos, así como el par del enlace es compartido entre los dos átomos. El átomo que originalmente tenía el par solitario sigue teniendo un octeto, y el otro átomo tiene 2 electrones más que su última capa. Fuera de los compuestos orgánicos, solo un porcentaje menor de los compuestos tiene un octeto de electrones en su última capa, compuestos con más de 8 electrones. En la representación de la estructura de Lewis de la última capa del átomo son llamados hipervalentes y son comunes en los elementos de los grupos 15 al 18, tales como el fósforo, azufre, yodo y el xenón. Cuando se escribe la estructura de Lewis de un ion, la estructura entera es ubicada entre corchetes y la carga se escribe con un exponente en el rincón derecho superior fuera de los corchetes. Cargas formales.
A veces, aún existiendo varias estructuras plausibles para una molécula, algunas tienen más peso que otras. Las cargas formales permiten estimar cuál o cuáles serán predominantes. La carga formal de un átomo en una estructura de Lewis es la diferencia entre el número de electrones de valencia en el átomo sin enlazar y el número de electrones que se le asigna en la estructura de Lewis. Quiere decir, un electrón por cada enlace que forme el átomo más todos los electrones no enlazantes del átomo. Sus reglas son: la suma de las cargas formales debe ser igual a 0 en moléculas neutras e igual a la carga en iones. En caso de ser necesarias las cargas formales, estas deben ser lo menores posible. Las cargas formales negativas suelen aparecer en los átomos más electronegativos y las cargas formales positivas en los átomos menos electronegativos. Las estructuras con cargas formales del mismo signo en átomos adyacentes son poco probables.